¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Aquí estamos junto a Jaime Macías en la última pausa de la fecha FIFA del año 2019. Como lo hicimos desde el comienzo, y gracias a todos aquellos que nos acompañan desde el comienzo, divagando, como decía Jaime, en nuestras conversaciones sobre el fútbol, tratando de expresarlo desde el ángulo que nosotros lo vemos. No es ni el mejor ni el peor, es nuestro ángulo, es nuestra visión, es nuestra perspectiva, y aquellos que gustan de este fútbol infinito, nosotros estamos infinitamente agradecidos por escucharnos a través de su plataforma preferida, por seguirnos en nuestra web y en las redes sociales. Dicho esto, te doy la bienvenida, Jaime, y arrancamos con lo que habíamos pronosticado que sería el tópico del fin de semana, el duelo por la cima de Inglaterra entre el Liverpool y el Manchester City. ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Comenzamos a divagar. Creo que el partido fue un poco como esperábamos, ¿no? Teníamos esas dudas de si jugaba atrás con un volante de contención improvisado, de si hacía 3 o no hacía 3. Finalmente no hizo 3. Y de que esos pequeños detalles de las ausencias podían ir marcando el partido sin que Bravo haya estado mal, o sin que Fernandinho haya estado mal, o sin que Angeliño haya jugado un mal partido. Pero eran como muchos puntos claves para contrarrestar un equipo que cuando tiene esas embestidas y esa contundencia es imparable. Porque el Liverpool quizás no es consistente como lo es el City, por ejemplo, como lo son los equipos de Guardiola. Pero tiene esas ráfagas ofensivas que son letales. Yo creo que ahí está la diferencia, Jaime, en la contundencia, en la efectividad, porque el City llegó, el City tuvo más disparos, mete una pelota medio rebotada de Angeliño en el palo en el primer tiempo, pero las primeras dos que tiene el Liverpool, yo creo que es ahí un poco donde el partido nos sorprende, y esto, fíjate que no es casualidad, en los dos grandes triunfos, o por ahí los tres grandes triunfos del Liverpool de 2019, ¿qué le ocurre, Jaime? Hace un gol rápido. Al Barça en el 4-0 le hace un gol rápido, lo tranquiliza todo esto. En la final de la Champions hace un gol rápido y acá hace un gol rápido también. Entonces se empieza a establecer un patrón de lo que es este Liverpool de Jürgen Klopp. Un equipo contundente, un equipo que no arranca nunca frío y que te puede hasta noquear del primer golpe. Y eso fue un poco lo que ocurrió. Porque si bien el City peleó a la segunda estocada, cuando trata el cuadro de Guardiola de ir a conseguir el empate, de amigarse con la pelota, resulta ser que en una ráfaga violenta. Para mi gusto, y te voy a buscar tu opinión en esto, Jaime. Mucha gente pondera la jugada como, como la mejor jugada ofensiva del año. Y yo creo que es una jugada ofensiva, sí, pero no es una jugada de 34 o de 25 toques. Es una jugada muy corta en la cantidad de toques, pero muy rápida y muy precisa en la ejecución. Y creo que ese es un poco el símbolo de este equipo de Jürgen Klopp. Hay dos detalles, ese que me gustaría, en el cual me gustaría conocer tu opinión, y después ir a otro que pertenece a la jugada del primer gol y no exactamente a la polémica ni la decisión del árbitro Oliver. Hay un factor de desconcentración en esta jugada, porque todos vieron la mano de Alexander Arnold, todos vimos la mano de Alexander Arnold, pero no todos vieron la mano de Bernardo Silva. Y creo que Mané la vio. Y Mané sabía que si esa jugada se detenía, no era en contra de su equipo, sino a favor de su equipo. Por eso la continúa y por eso va hasta el fondo. Es tanto así la libertad que tiene Fabinho, Vizca, que tuviste el partido por televisión, al igual que yo, que cuando viene la pelota hacia atrás, Fabinho no está en la toma de la transmisión. Y creo que todos nos quedamos pensando que quizás la jugada había terminado porque no sabíamos de qué color era la camiseta que iba a aparecer por la parte derecha de la pantalla, y aparece Fabinho con total libertad. Lo que marcas del grado de dificultad. Y yo sé que se valora mucho la posesión. Y los equipos que tienen lo difícil de los equipos, o lo difícil de tener la posesión, es que la posesión te dure hasta que tú encuentres el pase perfecto. Porque los equipos que tienen este tipo de juego
terminan marcando goles con definiciones sutiles, porque tejen la telaraña de tal forma que el momento que alguien está en posición de remate, hay poco que hacer. Y la sutileza de la definición es la que marca el camino. Mientras más largo es el pase y mientras a más velocidad tú lo llevas, el margen de dificultad sube. Y por eso te hacía la descripción en 2 palabras: precisión y velocidad. Difícil que alguien pueda hacer esto Pero aparte de Jaime, Liverpool. esta es una jugada que para mi gusto es ensayable. Y cuando una jugada es ensayable, implica que depende de uno, ¿correcto? No depende tanto. El fútbol, por eso es tan difícil de recrear, como dice un amigo mío, cinematográficamente. ¿Por qué? Porque hay que recrear todo. Tenés que recrear el atacante, a la defensa, al árbitro, al público, al árbitro. Y repetir todo, podemos recrear, no sé, una teatralización de un evento que ha sucedido o de un hecho que ha sucedido, pero el fútbol es mucho más difícil porque implica un montón de acciones dentro de lo que es la acción. Por eso Es las muy... películas de fútbol son tan malas. Exactamente, exactamente. Y ese es el punto. Esta es una película donde todo lo que hizo el Liverpool dependió del Liverpool. ¿Me explico? Sí. Y primero que disipó las dudas, ¿no? De esas dudas de que veníamos marcando, que ha ganado sobre la hora, que ha ganado muchas veces sin merecerlo. Y segundo, yo ponía un tuit y decía: el Liverpool anímicamente se siente el Liverpool de los 80. Uh-huh. Sí, totalmente ganador. Pero fíjate, te ganan los extremos. Te gana al final y te gana al principio. Por ahí te gana al final porque te desgasta, porque el equipo rival eh, no podía pelear hasta el final porque era inferior. Entonces, o te gana al principio desde su superior actitud durante los 90 minutos, o te gana al final porque te ha desgastado. O sea, hoy por hoy es el mejor equipo del mundo y sí, los laterales son importantísimos porque me parece que en el mejor Real Madrid, en el 3 veces seguidas campeón de Europa, el de Zidane, los laterales eran importantísimos, eran 2 fuerzas ofensivas muy grandes, tanto Marcelo como Carvajal, que te desatascaban partidos cuando los delanteros no podían, cuando los medios no aparecían, o sea, eran un recurso invalorable. Y en el Barça A también, muchos le... lo fue, como decías, es cierto, a Vidal y, y Alves, Alves. pero me parece que ya en el de Luis Enrique ya estaban Alves y Jordi Alba, y me parece que esos dos sí eran laterales de este tipo, de pegada, de proyección, de, de aceleración, de centros precisos, de centros muy buenos, incluso también de combinar de banda a banda. O de utilizar la amalgama de Alves para Messi, de Messi para Alba hasta el fondo, pero claro, ahí ya hay un toque de más, hay un jugador de más. Alguno dirá, bueno, pero es un pase más corto. Otro te dirá, bueno, pero es otro tipo de elaboración de jugada. Y a eso me refiero, que no tiene, no hay que quitarle mérito a una obra de arte, es lo que es. Y los 2 goles fueron contundentes y la victoria es un trabajo del arte de Jürgen Klopp y de la idea de Jürgen Klopp, la idea de cómo se armó este equipo, de cómo se gestó, de cómo este entrenador hoy por hoy es la referencia del fútbol mundial, porque ha modificado sin matarlo el fútbol de posesión y el fútbol de presión, pero lo que le ha agregado es el trabajo defensivo en el achique de espacios, un achique de espacios que puede ser alto, que puede ser medio, como hacía Mourinho, que puede ser bajo, pero una salida con una aceleración tremenda a partir de cualquier jugador. Vamos a ver. Lo que te iba a decir es que a mucha gente le sorprende las goleadas. No estas, sino que entre estos equipos se han goleado muchas veces, o entre estos entrenadores. Y hay una regla que falla muy pocas veces, ¿no? Cuando se enfrentan 2 equipos a la misma altura, con sistemas o con filosofías opuestas, los partidos son muy cerrados porque ambos equipos están cómodos siempre en el campo. Sea uno que tiene la pelota y uno que no le gusta tenerla, entonces siempre están cómodos. Y por eso los marcadores son cerrados. Pero cuando se enfrentan 2 equipos que parten de una misma filosofía, de una misma idea, equipos similares, normalmente terminen goleadas, porque vas a tener uno que está muy cómodo en el campo
que sea quien está logrando aplicar la idea, y uno que está muy incómodo en el campo porque está totalmente alejado de su idea porque el rival lo ha condicionado. Y por eso hay tantas goleadas entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Bueno, yo creo que esto es lo curioso, ¿no? Que el equipo de Klopp no te condiciona a partir de que estás incómodo. Lo que te incomoda es el marcador. Por ejemplo, sí incomodó al Tottenham, al cual lo asfixió y no lo dejó salir. Por momentos en el partido que le termina ganando 2-1. Pero no lo veo como un equipo, por ejemplo, en este caso, al City lo dejó jugar y le permitió desarrollar su juego, pero lo hizo sentir por momentos como un equipo impotente, Jaime. Entonces, sí te golea porque es implacable, es tremendo ofensivamente, para mi gusto, ¿eh? Pero no porque te genere una sensación de que el rival te está matando a goles cuando te hace muchos, pero no porque tenga un exceso. Fíjate que tuvo menos la pelota, que sí cometió más infracciones, tuvo menos remates, pero por eso mismo, porque el equipo sabe cómo ganar y por eso mismo parece invencible. Este City de Guardiola, él dijo que no lo trajeron para ganar la Champions. Creo que sigue siendo un candidato a ganar la Champions. Pero ¿cuál es el futuro? Lo hablamos una vez, no me acuerdo si fue en un podcast o lo hablamos en persona. Pero ¿cuál es el futuro? Guardiola siempre dice cada que lo entrevistan que él se arrepiente de la cuarta temporada en el Barcelona porque decía que 4 años, que el cuarto año no tiene sentido en ningún proyecto. Y este es su cuarto año. Este equipo más no va a dar. Uh-huh. Y estamos viendo ya el final de este ciclo de Guardiola en el City, más allá de lo que pase de aquí a lo mucho que falta de temporada. Yo creo que el equipo está llegando en su, digamos, en algunos jugadores importantes, como ya, por ejemplo, se fue Company, como se va a ir Silva. Está llegando a través de jugadores importantes cuando, como quizá también en algún momento se vaya, el máximo goleador de la historia del City, el Kun Agüero. Algunos dirán, bueno, por ahí se va antes Guardiola, puede ser. Pero sí en ciertos futbolistas vitales, el ciclo se está terminando. Yo, por mi parte, creo que habrá un quinto año de Guardiola y quizás un sexto también, Jaime, porque él ha moldeado el equipo con otro tipo de liderazgos, no con un liderazgo como el de Xavi, como el de Puyol, como el de Piqué, como el de Messi. Es otro tipo de liderazgo, es otro tipo de vestuario. Y creo que eso le va a poder permitir, distinto también al del Bayern, le va a poder permitir a Guardiola mantenerse. Quizá en 2 ciclos, como te digo, 2 ciclos de 3 años. Pero yo creo que sí, que él va a tener que, como le está ocurriendo a Simeone, él va a tener que encontrar la motivación como para poder seguir. Y la motivación va a pasar por generar la renovación de este equipo, más allá de que gane o no la Champions. Yo no creo que pueda llegar a ganar la Champions en esta temporada. No lo creo. Pero se puede llegar a dar. ¿Por qué no lo creo? Porque creo que este equipo a doble partido todavía no se ha convertido en eso que sí el Liverpool se ha convertido, o como fue el Real Madrid, o como por momentos son los equipos de Cristiano Ronaldo. Ganador, capaz de ganarte con un gol como sea. Y todavía no veo a este conjunto del City como ese killer a partidos de ida y vuelta. Pero es que los equipos de Guardiola nunca fueron ese tipo de equipo Vizca. Lo que pasa es que el Barcelona era la máquina perfecta. No solamente tenía a Guardiola, sino que tenía al mejor plantel del mundo. Y era tan superior que sin ser letal a ida y vuelta te ganaba. Uh-huh. Pero es un equipo que sufrió mucho muchas veces. Bueno, entonces, ¿este equipo te parece que es mejor al Bayern de Guardiola o al Barça de Guardiola? No, pero salvo Liverpool, el resto son peores que lo que fueron los equipos que enfrentaron a aquellos equipos. Sí, es verdad. Este Bayern es peor al de Guardiola, estamos de acuerdo. El Madrid es peor al mejor Madrid de Zidane, el Barça es peor al Barça de Luis Enrique de la primera temporada. Sí, 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 estamos perfectamente de acuerdo. Pero ¿es este City de Pep mejor que el Bayern de Pep?
No, no, pero no solamente que no es mejor que el Bayern de Pep, no es mejor que los últimos 2 Cities de Pep. De los 4 años de Guardiola, o sea, el cuarto los 2 mejores equipos fueron los del segundo y el tercer año. Bueno, Y no creo ha que terminado. Este no ha terminado, pero claro, por lo que se ve sí, va difícil, porque ya este es el tercer partido que pierde, si no me equivoco. correcto, es el tercer partido que pierde. Y para ir cerrando el tema de Inglaterra, bueno, no hubo conato de incidente. Recuerden que hubo una jugada en la que Joe Gómez discutió con Raheem Sterling y después se volvieron a encontrar en la selección inglesa y terminó con Sterling separado del plantel para el partido frente a Montenegro, que es el primero de los 2 que tiene que jugar Inglaterra, por algún altercado que tuvo ahí. Así que, como en la mejor época de Mourinho y Guardiola, la selección termina pagando uno de los platos rotos de este enfrentamiento, que es un enfrentamiento totalmente diferente y ese más entre los jugadores que otra cosa. Sí, no creo que lo podamos emparentar con aquellos enfrentamientos. Me parece por el solo hecho de que creo que aquí no hay una dureza en la rivalidad de los entrenadores, ni hay una cuestión social como era la rivalidad, el trasfondo social de la rivalidad entre el Barça y el Madrid. Entonces, yo creo, Jaime, que no se puede comparar, pero sí se puede comparar algo que siempre ha ocurrido en Inglaterra, que era que se competía muy fuertemente, que las rivalidades de los jugadores en la cancha se podían llegar a trasladar a la calle y a la selección y a donde fuera. Y eso me parece que es algo muy clásico e histórico del fútbol inglés. Cambiamos de tema entonces y Bayern. vamos al Bayern, que hablábamos de otro partido importante, de otro clásico que había este fin de semana. Y me da la sensación, Jaime, de que, muerto, como decía el refrán, muerto el perro se acabó la rabia, porque se fue Kovac, y si bien es cierto, Olympiacos no es la gran medida del mundo, el Bayern le ganó, fue muy superior a los griegos, 2 días después o 3 días después de que se haya despedido a Kovac, y 3 días antes de un clásico importante para el futuro del equipo en la Bundesliga, y la definición o la reacción fue absolutamente contundente, a tal punto, Jaime, que abre la puerta para que comencemos a pensar que Hansi Flick puede seguir siendo el entrenador del Bayern a prueba hasta final de temporada y quizás siendo un discípulo de Joachim Löw, podría llegar a ser, y ex jugador de la casa, podría ser un entrenador a largo plazo para este equipo. Bueno, es el tercer entrenador que se comen estos angelitos también. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque no es un camerino sencillo. Que me sorprenda lo de Flick y los 2 partidos solventes y goleando. Bueno, son 2 partidos en los que se descomprimió el ambiente. Son los mismos resultados que los 2 primeros partidos de Solskjaer. Cuando sacas un entrenador de un ambiente pesado, lo primero que haces es que entra aire fresco a las ventanas y el equipo camina. 3, 4 partidos después, cuando ya haya que meter mano y cuando ya el envío anímico haya pasado, vamos a ver de qué está hecho el entrenador. Y esa es Está la bien, duda con Jaime, Flick. pero ¿qué tan profunda era la crisis futbolística del equipo? No, para mí tiene una crisis de plantel. Para mí tiene una crisis de estructura. El Bayern va a mejorar un poquito con Flick, va a mejorar un poco más con Wenger y mejorar un poco más con Mourinho. Pero el Bayern tiene una plantilla que es la base que ganó la Champions en el 2013. Tiene el mismo problema Bueno, que el no, Barcelona, el mismo problema que el Real Madrid. pero se está modificando. Aquí juega Nabri, aquí juega Coman. Aquí me parece que han llegado Pavard, Lucas Hernández. eh, Aquí juega Neuer, aquí juega bueno, Javi no. Martínez, aquí juega Aquí juega, Kimmich, aquí juega aquí juega Lewandowski. Neuer. Hay dos jugadores que para mí son el reflejo del vestuario, que no es el reflejo del vestuario bajo el liderazgo de Philipp Lahm. ¿Qué son? Müller y Neuer. Y ya sabemos el peso que tiene Neuer, porque Neuer en la selección, sin decir mucho, ha dicho, acá el número uno soy yo y acá juego yo y me van a bancar hasta en un mundial al cual llego sin ritmo. Y ese es el peso del arquero, un peso muy silencioso, pero un peso
pesado. Entonces, si el arquero dice que va a seguir Flick porque le va bien, porque no querrá enfrentarse a Mourinho o a Wenger, entonces tener la plena seguridad de que el vestuario va a terminar respaldando al entrenador actual, así sea interino. El Bayern todavía no ha dicho que va a seguir, pero a mí me queda la sensación de que el Bayern está pensando que podría llegar a seguir, porque es cierto, me mencionaste a Solskjaer, perfecto. Solskjaer arrancó y ganó muchos partidos, pero no le ganó a rivales de peso. Y este señor le ganó al PSG nada en menos. París. Sí, pero a ver, le ganó al PSG en París, pero ¿cuándo? ¿Qué equipo? Le remontó un 2-0, Vizca. O sea, cuando hizo eso, casi que Bueno, no, renovó. pero eso fue en el final, cuando ya el equipo había empezado a fallar, porque había prometido, bajo la promesa quizá de sextos pasamos a cuartos. Y esa promesa no se cumplió cuando tuvo que empezar a jugar partidos difíciles. Vamos, estás hablando del PSG en la Champions, Jaime, que sabemos que no es exactamente un equipo de respuesta anímica fuerte. Pero en la liga, cuando le tuvo que ganar a los rivales importantes, a los otros 5 grandes, el equipo ya no fue el mismo. Cuando tuvo que enfrentarse a los equipos más débiles, es allí donde consiguió los resultados. Pero luego se terminó viendo o que el plantel no era tan bueno o que el entrenador no era tan bueno. Y por eso me parece que el efecto Solskjaer se terminó a los 2 meses. Aquí, Es que Flick es un Solari también, Vizca. Es lo mismo que Solskjaer. Son equipos que están poniendo entrenadores para que hagan magia. O sea, ponen a Flick para que si sale bien, bien, y si sale mal, pues a lo que salga. Pero pero puede haber un paralelo, te lo compro, puede haber un paralelo con Solari. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre de la casa, un hombre que trabajaba dentro del club, que no tenía tanta experiencia como primer entrenador, exjugador, pero no, a ver, con más rodaje con el grupo o con el grupo de la selección y de por sí con el vestuario porque ya venía trabajando con Kovac. Entonces yo no creo que hubiese habido aquí una circunstancia accidental de parte de unos dirigentes muy calculadores. Pero sí, no, es a ver, innegable, es el innegable cálculo que le salió mal. le metió, pero es innegable que le metió 4 goles al Borussia Dortmund. ¿Cuál fue la victoria más importante de Solari, Jaime? No me acuerdo. Creo que le ganó al Ah, Ajax en Ámsterdam. Le ganó al bueno, Ajax en Ámsterdam. pero perdió la vuelta. No, O no, tú sea, me preguntaste por la victoria. bueno, pero fue una victoria efímera. Entonces no termina sirviendo, no termina sirviendo. Este tipo ya quedará como uno que le metió 4 goles en el clásico al Dortmund. Y bueno, así haya durado 2, 3, 4, 5 partidos. Te recuerdo algo también. El Bayern ha hecho 12 puntos en la Champions y está virtualmente clasificado como primero de grupo. Entonces, la crisis, ahora que está a 2 puntos del Borussia Mönchengladbach, la crisis no es tal. La realidad es que este equipo, yo creo que va a ganar la Bundesliga y creo que de cuartos de final de Champions no baja. Si tiene para más, es otra historia. Pero eso es una pregunta que hay que hacerle a la gente del Bayern desde la obtención de la Champions del 2013 para acá. Porque aún con el equipazo que tenía con Guardiola, que lo había ganado todo el año anterior a la llegada de Pep, el equipo no pasó de las semifinales. Volviendo al mismo estigma, que a ida y vuelta a Pep le cuesta. Entonces, Sí, a Pep a 38 jornadas no le cuesta. ¿Por qué? Porque es superior a 38 jornadas, porque a larga es un equipo superior. Pero una ida y vuelta a 180 minutos es otra historia. Entonces, vuelvo a la raíz de la cuestión. Yo no sé si con un entrenador como los que me mencionaste, veteranos y consagrados, este equipo va a refrescar sus ideas, se va a renovar y va a dar pelea en los tramos finales de la Champions, léase la final. Vizca, el análisis del Barça, del Madrid y del Bayern es el mismo. Hay pesos pesados que tienen mucho peso, que ya vivieron sus mejores años y que son equipos cargados en años. Te agrego uno, te agrego uno. El Atlético. No, A ver, es italiano, la Juventus. claro. Sí. Sí, sí, es que es eso. Y se durmieron en los laureles Incluso, porque Jaime, e incluso fuera de libreto, algo bajo el rumor que circula,
de que a Cristiano lo incomoda, que el que se está robando los reflectores en estos momentos no es Cristiano. Y eso a ¿no? Cristiano aparentemente, no le cae bien. Entra Dybala y es un revulsivo, entra Douglas Costa y es un revulsivo. ¿Y cómo le va a caer bien? Si creo que nosotros aquí lo hablamos, que lo peor que le podía pasar a Cristiano es que llegue Sarri, porque va totalmente en contra de lo que él físicamente puede darle al equipo y por eso Cristiano la pasa tan mal. Y todo esto tiene que ver con la rabieta del fin de semana y la sustitución, y bueno, eso ya todo el mundo lo leyó en todos lados. Vizca, cuando hablábamos si Griezmann es el mejor de su generación y lo comparábamos, todos los puntos de comparación son jugadores de la Premier League. Porque en esta época exitosa del Bayern, de la Juve y de los dos grandes de España, los ingleses se fueron robando, no robando, pero fueron comprando todas esas figuras que venían por detrás. Y por eso los mejores jugadores de esa generación, de los que están hoy entre 26 y 29 años, están en la Premier League. Y eso marca una diferencia porque el año pasado las dos finales fueron inglesas y con jugadores de esa base generacional. No, y te diré incluso un poquito más para atrás. 22 años tiene Marcus Rashford. Sí, Sterling tiene un poquitito más, pero son jugadores importantes, desequilibrantes. Y también me da la sensación de que hay otros que iban a más y que se han estancado. El caso de Dembélé, el caso de Coutinho, el caso de otros futbolistas que venían por allí en un segundo. Yo nunca he considerado, eso sí, te lo voy a admitir, a Coutinho un fuoriclase. ¿Por qué? Porque si lo hubiese sido, se hubiese destacado cuando el Inter lo compra a Vasco da Gama con 17 años. Y eso no ocurrió. Y a quien estamos viendo con 17, 18 años llegar a un equipo grande ahora, veremos luego, pero ya generando un impacto inmediato, es por ejemplo a Rodrigo. Entonces, eh, quizás cuando ocurre una generación, como en el campo, una cosecha tan buena, es probable que ni la siguiente, ni la subsiguiente vuelvan a ser buenas. Porque en el fondo van a ser comparadas con aquella exitosa que es épica. Y quizás haya que abrir las ventanas, como decías, para que el aire renueve, para que llegue, como también decían en el campo, una época de vacas flacas para valorar esa época o la época que está por venir y que sea tan buena como Sí, aquella que está en la memoria. ahora el tema de la evolución médica y todo esto tiene una relación directa con esto porque leí un artículo el otro día. Y claro, antes las generaciones de deportistas eran generaciones más cortas, Uh -huh, porque un futbolista a los 35 estaba retirado, uh -huh. eh, mismo en el tenis, en el básquet, y claro, el que venía atrás era cuestión de tiempo hasta que tome su lugar, hasta que tome su trono, por ejemplo. Por ejemplo, si esto hubiera sido en los 90, Neymar hubiera sido el número uno del mundo. No porque supere a Messi o a Cristiano, sino porque ellos ya hubieran decaído en el momento en el que él estaba creciendo. Y si nos ponemos a ver esta generación, con Cristiano a la cabeza, porque me parece que Cristiano es la referencia, con 35 años sigue jugando en la Juventus, no a lo que era hace 5 años, pero a un nivel extraordinario para alguien de su edad. LeBron James sigue jugando, los Big Four del tenis siguen siendo los mismos que los del principio de la década pasada, y así, o sea, Lewis Hamilton ha ganado el sexto título de Fórmula 1 a los 35 años. Bueno, Estamos ante pero una... los coches, no me acuerdo a qué edad ganó su último campeonato Fangio, pero me parece que tenía como 40 años ya. Sí, pero es que no te vayas a los 50. Bueno, no, porque ha ocurrido, ha ocurrido. No, a lo que voy es que con el automovilismo es otra historia, pero sí estoy de acuerdo en la raíz, de que sí, la, la ciencia, la medicina aplicada al deporte, me parece que nos están dando la posibilidad de que hoy, y pasa en la natación también, Jaime, antes un nadador con 25, 26 años ya estaba acabado, y hoy Phelps compitió en 3 ciclos olímpicos, por eso es el más exitoso de la historia, porque compite en una disciplina en la cual por Juego Olímpico se puede meter 6 medallas, porque ¿Qué edad tiene Bolt? Bolt es del 86, o sea que tiene 33 años, pero se tuvo que retirar en el 2019, no 2017, tenía 31 años. Pero me parece que pasó por el hecho de decir,
creo que el atletismo es distinto. Primero, que es un deporte de impacto, de otro tipo de lesiones. Cierto, en la natación por ahí es difícil que te lesiones de la cintura para abajo, porque no hay impacto. Pero si los hombros, si los brazos, la espalda, eso sí. Pero al no haber un impacto, como en el ciclismo, el impacto del ciclismo son las caídas, nada más. Pero en el atletismo es un poco más difícil. Por eso la vida útil es un poco más limitada, salvo que se cambie de distancia, por ejemplo, porque la explosividad muscular es algo que se pierde con el paso de los años. Pero bueno, sin apartarnos del hilo futbolístico, sí, es cierto, la medicina hoy nos va a poder permitir observar atletas, jugadores que compitan durante mayor cantidad de tiempo. Pero bueno, en cuanto a la generación, eso es lo que marca. Que quizás sea difícil porque aquellos fueron muy buenos también. Creo que en la próxima evolución de las normas del fútbol va a tener que ver con la rigurosidad del offside. Porque el offside no fue creado para que no estés 1 milímetro adelante o 1 milímetro atrás. Estaba hecho para que no estés parado al lado del arquero cuando la defensa estaba adelantada. Y creo que ya que hay VAR, creo que se va a mejorar el margen. Creo, esto es intuición mía. Copa Sudamericana. Un poco lo que habíamos anticipado, pero con condiciones meteorológicas adversas. Y que para mí lo más ponderable del triunfo de Independiente es la madurez y la frialdad que tuvo para las diferentes situaciones. Porque todo lo que pasó juega en contra de lo que Independiente propone y le acomoda. Es decir, Independiente es un equipo de muy buen pie, que trabaja el partido con la pelota en los pies o con la posesión, que defiende mal el juego aéreo y que le cuesta administrar resultados. ¿Qué pasó? Se puso en ventaja rápido, llovió, lo comieron a centros, y claro, termina en la tormenta perfecta en su contra, sacando un 3-1 hacia adelante, a su favor, y que habla creo que de la madurez que tuvo el equipo para manejar la cantidad de situaciones adversas que tuvo. Sí, es realmente muy llamativo. Sobre todo, Jaime, porque me parece que este Independiente no se puede decir que haya aprendido de la final del 2016, porque ¿cuántos jugadores sobreviven en el plantel de aquel que había perdido la final contra Atlético Nacional? Jugar uno, Fernando León. Y en el plantel estaba Landázuri, pero era juvenil, muy juvenil. O sea, dos. Sí. O sea, es otro equipo. Se llama Independiente del Valle, pero es casi otro equipo. Recuerdo el arquero paraguayo con experiencia, recuerdo a Mina en el fondo. Era un equipo que tenía también mucha personalidad, porque se plantó y aguantó en la cancha de River, por ejemplo, pero se plantó y eliminó a Boca en la cancha de Boca, más allá del resultado a favor que tenía en el partido de la ida. Y eso, para lograr eso había que tener mucha personalidad. Le faltó, eso es cierto, ante los colombianos de Nacional, pero bueno, es meritorio lo que ha conseguido en esta apuesta de la Confederación Sudamericana de europeizar la final a partido único, que se ha A mí me encontrado con las... gustó. A mí también, me parece que planteó más allá de que Independiente no tenía hinchas allí, porque bueno, no tiene muchos hinchas tampoco Independiente, y veía como, bueno, la gente se había ofuscado porque en la previa no estaba el himno de Independiente, pero no sé si, y te lo pregunto, Jaime, si tiene himno Independiente. No, tiene alguna canción ahí, pero no. A ver, es que esto es un equipo que tiene 10 años de historia, Vizca. O sea, salvo que la final haya sido en Ecuador, yo creo que Independiente no iba a llevar mucha gente. Y a mí, yo no vi mal lo del bombón asesino, es más, me pareció muy colorido. La figura El de espectáculo salió muy fue bien. la figura de la tarde. Hasta mirá eso, cuando cantaron los Palmeras el bombón asesino ni siquiera llovía, o sea, se venía la tormenta, pero hasta en eso tuvo suerte la Confederación, porque bueno, aparte de que Independiente ganó la Sudamericana, la pegaron con esto, Jaime, la pegaron con el colorido de la hinchada de Colón, con hacerlo en un estadio como La Olla, en fin, le salió todo redondo y creo que hay que apostar un poco a eso. Los cambios van a generar siempre resistencia, porque siempre es más fácil quedarse con lo que había, así no funcionara del todo bien, con el desafío de ir a buscar algo nuevo. Y eso es lo que los dirigentes han tenido muchos errores en los últimos tiempos, los dirigentes de la Conmebol. Seguramente la respuesta sea sí, pero están tratando de cambiar, están tratando de mejorar.
da la sensación de que también la respuesta sea sí. A ver, Jaime, ¿dónde se podía haber hecho esta final? ¿En Montevideo? Donde probablemente los brasileños hubiesen dicho que es muy cerca para River, por lo tanto River hubiese tenido una cierta ventaja. Y estamos viendo que acá el estadio se llenó de hinchas de Colón y esa ventaja en la cancha es muy relativa, es casi inexistente, porque en la cancha juegan los que juegan, no juega el público. Sí, el público te va a empujar en un momento de dudas o te va a hacer dudar más si es que estás dudando, pero me parece que, bueno, había pocas opciones. No estando, o sea, no quizás encontrando un estadio como, o sea, el Defensores del Chaco le caben 40 y pico mil, menos de 50.000 personas. Por ahí dijeron que era chico. Hacía calor en Asunción a esa hora, como para poder colocar el partido a esa hora. Descartado Brasil y Argentina. Lo que te dije, descartado Montevideo quizá por ser demasiado cerca de Buenos Aires. ¿Y dónde iban a jugarla? En Bogotá, con la altura, y complicado para los dos. En Medellín, en Venezuela, imposible. Entonces no tenías muchas opciones. En Bolivia, en Santa Cruz, un estadio que tampoco es tan grande. Se te achica el mapa, Jaime. No te quedan opciones. Bueno, te la compro. Te la compro. Quería cerrar con MLS. Fue campeón Seattle Sounders. Pero fíjate esto, Vizca. Los campeones en las últimas 3 finales, o en las últimas 5 finales, ¿ya? Hay 3 equipos que se repiten: Seattle, Toronto y Portland. Equipos que han estado alejados de los premios individuales, de las distinciones individuales, de los MVPs y los ABCs y los NBCs, de todo. Y eso habla que los torneos no los ganan las individualidades, los ganan los equipos balanceados con plantillas profundas, los que no se llenan de estrellas o los que no hipotecan el presupuesto de una estrella, sino que arman 14, 15 jugadores de un mismo nivel. Y creo que eso es lo que a esta liga por momentos le cuesta entender. Que si bien hay nombres que jalan mucho, pero por ejemplo, a ver, Los Ángeles Fútbol Club. Sí. Carlitos Vela, impresionante, temporada extraordinaria. Pero Vizca, los centrales son de madera. Entonces, lo mismo, Zlatan Ibrahimovic con el Galaxy. Espectacular, lo que tú quieras. Pero de mitad para atrás el equipo es de madera. Entonces no vas a ganar la MLS así nunca. Bueno, es que, primero, el torneo a nivel futbolístico tiene este tema de la liguilla. En la liguilla, digamos, como que hay que dar por tierra esta circunstancia de qué fue lo que pasó en la temporada regular. Y teniendo en cuenta que en la temporada regular es una historia y los playoffs son otra historia, acá volvemos a lo mismo. ¿Es regular o Toronto fue el cuarto del este? Seattle fue el segundo del oeste. Un equipo que perdió 10 partidos en un torneo. Toronto también perdió 10 en la temporada regular. Bueno, pero cuando se llegó al playoff, mostraron esa otra regularidad y nada, ahí se define la historia. Creo, Jaime, que es un fútbol distinto y lo debemos ver como un fútbol que por ahora es distinto, porque tiene estructuras distintas, porque tiene unas definiciones distintas, porque en cada otro país hay un torneo que no depende de una temporada regular, como por ejemplo una copa. La copa es a sorteo puro y a eliminatoria pura. Y este es un torneo que es un híbrido. Entonces, pero bueno, es lo que gusta o lo que entiende la gente, el empresario del deporte en Estados Unidos, que es lo que gusta al público norteamericano. Y es algo que también se aplica en México. Una temporada regular que marca una tendencia, pero que después da paso a otro campeonato. Y es el campeonato de la liguilla, el campeonato de una definición donde 1 contra 8, creo que ha ganado tantas veces el 8 o más veces el 8 que el 1. Entonces, es difícil porque es otro torneo donde implican otros factores. A lo que voy yo es, por ahí nosotros nos equivocamos y el resto del mundo se está equivocando, pero tanta equivocación durante tanto tiempo es difícil de explicar.
pero por ahora me parece que se le está queriendo dar un aura a la MLS que la MLS no tiene. Sí tiene un negocio, sí tiene un glamour, sí tiene una efectividad de organización, todos hechos muy, muy admirables, pero eso, ¿qué equipo está entregando un fútbol de vanguardia, contundente? ¿Qué equipo de la MLS ha triunfado en los últimos tiempos en el torneo regional de clubes de la CONCACAF? No lo hay, Jaime. No, Creo que el que... pero porque se invierte mal. Porque, mira, tú antes de hacer Porque la se está pregunta te invirtiendo, exacto, respondiste. se está haciendo la inversión está haciéndose en el show. ¿Qué jugadores de ligas han ido a ligas de referencia triunfando en la MLS? No, es al revés. Siguen llevando jugadores que han triunfado en ligas de referencia a la MLS o jugadores Es que que no han triunfado y que pueden funcionar. te respondiste antes de preguntarte, porque se trabaja para el show. El show es atractivo, es económicamente rentable, pero deja muy poco. Y deja tan poco que el día que tú tienes que mirar a tu liga y decir, ok, ¿quién dirige la selección de Estados Unidos? No tienes quien dirija la selección de Estados Unidos. Porque la Liga Española se convirtió en la mejor liga del mundo. Hoy la Premier es la mejor liga del mundo. ¿Por qué? Por los entrenadores que fueron a dirigir a esas ligas e hicieron crecer, e hicieron escuela, formaron jugadores y formaron entrenadores. Entrenadores y maestros, los entrenadores de arriba, Sí. de los grandes, y los entrenadores formadores, los de abajo. Okay. Eso acá no hay. Eso acá no hay. Lo mejor que ha venido en los últimos años es Tata Martino y duró 2 temporadas. Y creo que Tata Martino, con el respeto que tiene, no está en la élite mundial. Uh-huh. Porque su paso por el Barcelona lo demostró. Uh-huh. Mientras a la MLS lleguen figuras y no entrenadores, esto no va a despegar desde ese aspecto, ¿no? Desde ese aspecto. Uh-huh. No, hay una, por ejemplo, pequeña excepción, que es de un entrenador que está haciendo el camino, digamos, en el sentido ortodoxo correcto, que es Jesse Marsh, pero porque me parece que la franquicia de Red Bull a nivel mundial está intentando trabajar de otro modo. Marsh pasó como asistente por el Leipzig y después termina dirigiendo hoy y con éxito al Salzburg. Y es un entrenador norteamericano y es un entrenador con otro tipo de conceptos, y lo vimos en un club que está peleando, ha vuelto a la Champions después de mucho tiempo, y si bien es cierto, no al mejor Napoli de estos últimos años, pero sí al Napoli, le ha logrado sacar un resultado y le ha complicado un poco el futuro en el grupo de la Champions. Aún así, estará muy difícil como para que el Salzburg clasifique entre los 16 mejores equipos de Europa. Y se habla más de Bob Bradley en Estados Unidos que de Marsh. Uh-huh. Bueno, porque a veces el camino, el camino más corto no es el camino más exitoso, y este hombre va por otro camino. Veremos si lo Sí, lleva pero por eso, a algo. a veces están acostumbrados a que tienen las mejores ligas del mundo en muchos deportes y el salir de Estados Unidos a practicar esos deportes es un paso atrás. Y no comprenden que en el fútbol es lo contrario. Porque, Jaime, todo depende del ángulo desde donde estés viendo las cosas. Si lo vas a comparar con los deportes americanos, que salvo el béisbol, digamos por tradición, se ha hecho en el Caribe o en los países de Oriente, eh, si vas a generar, no sé, una academia de jugadores de fútbol americano, ¿dónde la vas a hacer? En Estados Unidos. De básquetbol, y eso que el básquetbol es un deporte mucho más expandido. La número uno seguramente va a estar en Estados Unidos, porque es así, porque está la tradición, porque están los maestros, porque está el entendimiento del juego, porque está el aspecto cultural, y porque ese modelo para deportes que son centrales por lo que mueven dentro de Estados Unidos han funcionado, está bien, porque son deportes que no tienen un ámbito todavía, o sea, mucho más amplio. Cuando la NFL intentó llevar el fútbol americano a Europa, no funcionó. Entonces, el fútbol es otra cosa, el fútbol es otra estructura, es otra competición, necesita, porque si no, no hubiese llegado nunca un Independiente del Valle, porque
necesita ascensos y descensos. Si no, nunca hubiésemos visto esta posibilidad que tienen los equipos pequeños como el Slavia, como el Sheffield United, de demostrarnos, como el Leipzig, de demostrarnos que el fútbol es cambio, es movimiento, y no es Sí, pero un elemento estanco donde juegan siempre los mismos. Pero, bien, y ya para ir cerrando, pero el ascenso y el descenso está hecho para estructuras económicas de fidelidad. Tú eres hincha de un equipo y tú vas a pagar tu boleto y vas a ser socio de ese equipo en primera, en segunda o en tercera. Y esos equipos van a sobrevivir los descensos, los ascensos y volver a descender. Pero los propietarios no. Y por eso esta liga no tiene descenso. Y por eso hay muchas ligas que están tratando de ver cómo hacen para que no haya descensos. La idea de la Superliga Europea, ahora que todos los grandes equipos de Europa tienen dueños, de esa Superliga cerrada, es una especie de descenso, Vizca. Porque ellos no van a descender porque son demasiado grandes para descender en sus ligas, pero pueden no clasificar a Champions y quieren un seguro contra eso. ¿Qué tienen en común Está bien, esos bueno, equipos y la MLS, que tienen pero dueños? estamos rompiendo el origen social del fútbol. Lo rompimos hace rato. Bueno, está, porque el negocio lo está rompiendo. El Barça y el Madrid son clubes todavía de socios, pero no de socios económicos, de socios adherentes. El Barça, el Y Madrid y quién más. no, bueno, después el resto son sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, El ahí te Athletic Club y vas a los Asuna, pero el Atlético de Madrid es un club con socios, pero bueno, no es un club con el desarrollo social de los otros que tienen otras áreas deportivas. El Atlético no tiene, que yo sepa, otras áreas deportivas, simplemente es un club de fútbol. Pero no nos extendamos más, sí. porque si no vamos a terminar haciendo el podcast más grande de la historia de Fútbol Infinito. ¿Cuándo Así que, nos encontramos? y yo calculo que la semana que viene. Pero bueno, la gente se Bueno, irá enterando a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. bueno, Vizca, ha sido un gusto. Me voy a almorzar. Un placer. Hasta la próxima. Nos vemos.